En el mundo existen varios tipos de seguros. Contra incendio, catástrofe, pérdida de una parte del cuerpo, en una empresa perdió una mano, accidente. Y el seguro le pagan, ¿cierto? ¿Sí o no? Le pagan. Perdió una pierna, lo indemniza, le paga el seguro por la pierna. Tanto, más que dicen tiene vale tanto la pierna, pero le paga un seguro. Falleció el trabajador, la viuda recibe un seguro en alguna empresa. Pero hay un seguro que no tiene comparación. Es el seguro que Dios ofrece a cada cristiano. Que si pedimos con anticipación, Dios en su poder nos va a cuidar antes que ocurra el peligro. Antes. Y no va a ocurrir tal desgracia que tengamos que deslizarnos y alejarnos, avergonzarnos de la presencia del Señor. Dios envía ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Hay una promesa, no de los carnales, no de los desobedientes. Hay que leer textualmente. Dios envía ángeles que acampan alrededor de los que le temen, de los que están obedeciendo a su palabra y le piden, Dios les va a cuidar. Así que es un seguro preciosísimo. Preciosísimo. Tengo un jovencito, un hijo de 20 años, hijo, antes de tomar el volante, ore al Señor. Uno comete errores, la otra persona comete errores y Dios nos va a cuidar. Y no es que uno sea experto en manejar. Y uno ha visto cómo el Señor lo libra a uno de accidentes, pero en fracción de segundo, tantas almas partieron a la eternidad y a veces no mueren, quedan ahí en silla de ruedas o viciados. Entonces, es precioso encomendarse al Señor. Aprender a depender del Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. El verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ayúdame, Señor, para ir cumpliendo esto que está en el versículo 5, 6 y 7, ayúdame. Y uno tiene que ir cortando situaciones, viendo cosas que no convienen. Y no es que uno esté en contra del Internet, pero el Internet hay que mencionarlo con gran cuidado. Tiene cosas muy feas. No estamos diciendo que bote su notebook o su computador, no estamos diciendo eso, no. Sino controlar, tener dominio propio. Porque eso aleja al cristiano. En lugar de levantarse a orar, viene lo que dio a la mente. También tenemos un chip, por así decirlo, usando términos de tecnología de punta. Así que hay que cuidar esas ventanas. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay que pedir al Señor para que podamos estar cumpliendo lo que dice estos versículos. Versículos 5, 6, 7, lo que hay que añadir a la fe. Lo que hay que añadir. Estos recursos espirituales para tener una vida cristiana fructífera, una vida cristiana que agrade a Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, vuelve a lo anterior. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, o sea, verso 8 habla de estas cosas. ¿Cuáles? La de 5, 6, 7. Verso 9. Estas cosas, nuevamente del verso 5, 6, 7. Verso 10. Por lo cual,
Porque haciendo estas cosas, verso 10, al final, haciendo estas cosas, otra vez, en los versículos 8, 9 y 10, habla de estas cosas. No caeréis jamás, y lo tengo subrayado. No caeréis jamás. Ahí tengo una promesa, otra promesa más, de las 30.000 que tenemos en la Sagrada Escritura. La tengo subrayada. No caeréis jamás. Conversaba recién con don David. Quiero terminar bien. Hasta cuando cierre mis ojos. No es que ya esté usando bastón, no. Pero quiero terminar bien con mi esposa. La carrera cristiana. Mi hijo tiene 20. Quiero que comience bien. Quiero que comience bien. Y de mi parte con mi esposa terminar bien. Hay necesidad en algunos puntos del país. Faltan obreros. Faltan obreros. Si el Señor coloca en el cristiano donde es su voluntad, la iglesia estando consolidada donde uno pertenece, van a haber otros hermanos que el Señor va a ocupar para que se desarrollen en los dones. Y uno sigue anunciando el Evangelio en otros lugares. Debe ser impedimento la casa, el auto, los bienes. ¿Y de qué voy a vivir? No, el Señor es todopoderoso. Aunque sea lejos, para el sur, para el norte. Así que, ¿cuáles los principios a seguir? Aquí tenemos algunos. Añadir a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 4 peligros hay si no se cumplen estas 11 demandas. Puede ser un ocioso sin fruto. Ocioso sin fruto. En el verso 9 puede ser un corto de vista ciego. En el verso 10 el otro peligro puede caer. Y en el verso 13 un dormilón que duerme en lo espiritual. 4 peligros. Y de eso Dios quiere librarnos. Porque nuestra fe está en el Todopoderoso. El hombre en lo humano da un seguro cuando ya ocurrió la desgracia. Dios da un seguro para que no ocurra una desgracia. Así que aquí tenemos las instrucciones. Pues, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El apóstol sabe que pronto va a partir. A él se le ha revelado que va a morir como mártir. Señor, yo jamás te negaré. Así lo dice, ¿no es cierto? Así lo dice Pedro. Aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Si fuera necesario de la muerte, allí voy a estar. Y Pedro, valiente, era su etapa de joven, impulsivo, de emoción. Si es necesario de la muerte, allí voy yo. Ahí lo está diciendo Pedro en forma humana, Pero pasan los años y esa parte humana el Señor la toma y la hace realidad. Vas a morir como mártir, pero bajo mi protección. ¿Y cómo muere el apóstol Pedro? Dice la historia que muere como mártir en una cruz, ya se encuentra indigno y pide morir invertido. Entonces aquí él, antes de partir a la presencia del Señor, dice el verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Cuántos años me quedan a mí mientras esperamos la venida del Señor? Si tengo 55, puede que me quede un año, 2, puede que me queden 20, y esos años tengo que aprovecharlos bien, con la ayuda del Señor. Me ha dado una linda esposa, en lo espiritual, entonces tengo que ocupar lo que Dios me ha dado. El varón no parte solo, claro, el varón es visible, es cabeza de la mujer y toda aquella enseñanza, pero al lado va una gran mujer.
una mujer cristiana. Los jóvenes deben casarse en el Señor, no con un inconverso. No con un inconverso. Para que pueda servir al Señor por todos los años que Dios tenga contado para ti. ¿Eres soltero? Sí. Una joven cristiana. ¿Soltero? Una joven cristiana. ¿Soltero? Con una joven cristiana. Cuando me conversa, no os unáis en yugo desigual. No se puede juntar un yugo y un asno. No. Ábrese el Antiguo Testamento. Lea Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para que puedas servir al Señor, entregar toda tu energía, toda tu vitalidad, por amor al Señor. Hay tantas almas que necesitan que se le anuncie el Evangelio. Hay tantas almas que necesitan conocer el Evangelio, la palabra de Dios, toda la doctrina de los apóstoles, todo el consejo de Dios. ¿Y de dónde va a ocupar el Señor? De hermanos sencillos. De hermanos sencillos. A veces Dios usa a hermanos con gran capacidad, pero también usa hermanos tan sencillos como el apóstol Pedro. Con una linda esposa en el Señor. ¿Y qué hay que hacer? Hay que aferrarse a la palabra de Dios y ver estas demandas que están aquí, estas 8 demandas, 8 recursos espirituales para llevar una vida fructífera, una vida cristiana que agrade a Dios. Para que no sea algo negativo, sino que llevar frutos. Llevar fruto, más fruto, mucho fruto, para debiendo ser ya maestros, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Para no ser alguien de corto de vista en lo espiritual. El sacerdote Elí no sabía discernir. Tú estás ebria, le dice a Ana. No, mi Señor, no estoy ebria. Entonces, son personas que no tienen discernimiento. Al no tener estas cosas, están corto de vista o ciego. Y el sacerdote Elí no sabía discernir en lo espiritual. No caeréis jamás. Es precioso este versículo, pero para que se cumpla en nuestras vidas, tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios y hacerla propia para nosotros. Ayúdame, Señor, para no caer. Sosténme, pero pida con anticipación, para que cuando venga el momento difícil, Dios se va a acordar de usted, de mí. Esta alma redimida me pidió, ya, lo voy a cuidar. Porque pidió con anticipación, es más que un seguro. Pidió ya con anticipación, no caeréis jamás. Y el cristiano no se va a quedar dormido, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor me ha declarado. Ya sabemos que Él sabía que iba a partir como mártir. También yo procuraré el 15, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol está preocupado para dejar bien encaminado el testimonio, la verdad, la doctrina de los apóstoles. Para nosotros podemos recordar hermanos que han partido ya a la eternidad, siervos ya que han partido hace años, y uno los recuerda. Don Guillermo Marpray, don Ricardo Hanna, en Concepción, don Aurelio Frede, lo escuché ministrar, don Juan Cho, don Davillón, escuché a don Andrés Tenjao, así, siervos, y uno se acuerda, acordado de vuestros pastores, imitar su conducta y su fe. Y ahora veo que ellos han partido y hay otra generación, que somos nosotros. Tal vez no somos los más indicados, pero siente uno una gran responsabilidad sobre nuestros hombros en presidir, en entregar la palabra de Dios. El apóstol Pedro está por partir y él deja las instrucciones que el Señor le ha dado.
¿Para qué? Porque después de mi partida, don David y quien habla no vamos a estar siempre. Ya están apareciendo el pelito blanco, mientras esperamos la venida del Señor. Y otro grupo de hermanos parte, pero va a quedar otra generación. Y la palabra de Dios tiene que mantenerse inalterable, sin sufrir cambios, ni agregar ni quitar. Tal cual Dios le ha dejado la doctrina de los apóstoles. Así que aquí el apóstol va, está cerca de su partida. También, verso 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hay necesidad de obreros. Hay necesidad de obreros para trabajar en la mies. Pero ¿dónde se deben preparar los obreros? En la escuela del Señor. En la escuela del Señor. En lo secreto, en su aposento alto, viniendo a las reuniones, en casa, estudiando las Escrituras, meditando en ellas, para obedecerlas, para añadir todo lo que aquí dice el Señor a la fe, y no caer en estos 4 peligros. Y ser hallado fiel cuando el Señor nos llame a su presencia, y estar por toda la eternidad. Y todo lo que hagamos sea para la honra del Señor, y no tengamos que lamentar con madera, heno o hojarasca que no sirvió para nada, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que tenemos que ajustarnos a lo que Dios dice para no sufrir estos 4 peligros. Que el Señor bendiga su palabra.